hematoencefálico, ¿no? En realidad el xenón es utilizado como anestésico, tiene un efecto rápido y puede ser retirado rápidamente, ¿no? Porque es un gas, ¿no? Lo retiran el gas, ya se dejó de tener el xenón como tratamiento, ¿no? La melatonina es otro de los elementos que se están usando. Bueno, es sintetizada a nivel de la glándula pineal y mucho tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿no? Se utiliza por su poder antioxidante y antiinflamatorio y tiene la capacidad fácil de atravesar la barrera hematoencefálica, elimina los free radicals y el peróxido de oxígeno como hidroxilo, que es otro similar a los radicales libres, y estimula las enzimas antioxidantes para eliminar estos radicales libres, glutatión peroxidasa y reductasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el superóxido bismutasa, ¿no? Que elimina el peróxido, ¿no? Bueno, esta es la dosis que se suele dar, 10 miligramos cada 2 o 8 horas. ¿No? Luego tenemos finalmente las células madre, que todavía no se han terminado los estudios, ¿no? Bueno, se supone que son células base que se van del lugar donde se aplique, van a formarse células del sistema nervioso central, ¿no? Va a haber proliferación celular y neurogénesis, ¿no? Bueno, en realidad han visto que eso todavía está bastante que hay que trabajar eso, lo que hace es disminuir la inflamación, conserva el tejido endógeno y apoya la sustitución de las células dañadas, ¿no? El sistema endocannabinoide, ¿no? Que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Es inherente al desarrollo del sistema nervioso central y sus funciones. No quiere decir que le vamos a dar marihuana a nuestros recién nacidos, ¿no? Van a modular la intensidad de extensión de los procesos neurotóxicos, de la respuesta inflamatoria y van a promover la sobrevida celular. Es decir, que no haya muerte celular a nivel central, pues, ¿no? Para que no queden secuelas en nuestros pacientitos recién nacidos, ¿no? Lo que se han hallado son cannabinoides sintéticos agonistas, ¿no? Y van a proteger de manera eficaz la materia gris y blanca en los animales, se ha visto, ¿no? Finalmente tenemos el N-acetilcisteína, que se usa por los cuadros respiratorios, y también se conoce a través de esto porque se le da para las enfermedades como la bronquitis, ¿no? Ya que era un mucolítico potente, pero también tenía un efecto antioxidante, ¿no? Y esto se hace porque es un secuestrador de radicales libres, contribuye al mantenimiento del glutatión, regulando en esta forma el estrés oxidativo, ¿no? A veces se aplica con la hipotermia, ¿no? Y se vio que hay mayor reducción de volumen cerebral infarctado, ¿no? Esta mezcla de ambos, ¿no? Lo bueno que tienen efectos, ausencia de efectos teratogénicos por eso, y fácilmente atraviesan la placenta, ¿no? Podría presentarse como un tratamiento antes de, ¿no? Como prevención, ¿no? ¿Qué herramientas predictivas tenemos para la asfixia perinatal? Que nos van a, el ADGAR, ¿no? Nos van a predecir un ADGAR de 0 a 3 por mucho tiempo, por menos de 20 minutos, se asocia a una mortalidad alta, casi 60%, y riesgo de parálisis cerebral del 57%, ¿no? Más de 30 ya, ojo, miren, más de 30 ya no, ¿no? 80% del riesgo de morir, que es bastante, ¿no? Entonces, ¿no? Y acá vemos el ADGAR y cómo va mejorando la presencia de parálisis cerebral infantil, ¿no? Mira, a los 20 minutos, miren, ya, ¿no? Está bastante alto. Esto tiene que ver con la ética, ¿no? De qué reanimamos, ¿no? Acá hay un índice de morbilidad que tiene que ver con el ADGAR y la deficiencia de bases, ¿no? El trazado de frecuencia cardíaca fetal, ¿no? No sé si es útil para ver la morbilidad grave, va a presentar cuando es un puntaje mayor de 6, ¿no? Y acá se puede apreciar en el gráfico en la parte inferior de que se cumple tal predicción, ¿no? El pH de cordón, bueno, en realidad no es muy sensible ni específico porque puede ser por otro tema, ¿no? Un pH por debajo de las 3 desviaciones estándar
puede tener un pronóstico normal en el 80% de los casos, pero un pH menor de 7 sí asociado con riesgo de secuelas neurológicas. Porque eso menor de 7 está en la definición de asfixia, ¿no? La encefalopatía fue clasificada inicialmente por Sarnat y Sarnat, ¿no? En realidad es el mejor indicador de riesgo de secuela y es simple, ¿no? Van muy importante la severidad y la duración de los síntomas. La encefalopatía leve o ausente tiene un pronóstico normal, la severa puede llegar a muerte y quedar con secuelas severas, ¿no? Bueno, estos se resumen de los indicadores, el ADGAR, el estadio 3 de Sarnat, las convulsiones persistentes y difícil de tratar, algún otro síntoma de anormalidad neurológica luego de 2 semanas de vida, presencia de hipodensidades en la ecografía al mes de vida, ¿no? Estamos hablando a nivel cerebral, la ecografía transfrontanelar, tomografía con anormalidad sugerente de encefalomalacia al mes de vida, oliguria persistente por más de 3 días, ¿no? Bueno, hablemos luego del síndrome hipóxico isquémico, que es un síndrome donde se caracteriza por el deterioro del estado de conciencia, alteraciones en el tono muscular y la respuesta motora, alteraciones en los reflejos y muchas veces llega a tener convulsiones. Estas 4 características son importantes, ¿no? Bueno, en general ahí vamos a ver, ¿no? Y algunas estadísticas para darnos una idea. Miren todo lo complejo que es la fisiopatología del evento hipóxico isquémica a nivel de neurotransmisores, ¿no? Eso lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a ver de grosso modo la fisiopatología. Hay una falla energética temprana, ojo al inicio, mire, y ahí tiene que ver el glutamato finalmente, ¿no? Va a haber la bomba sodio-potasio, va a disminuir el flujo cerebral, la glucosa, el oxígeno, el ATP, va a generar lactato, ¿no? Y la falla energética secundaria que va entre 6 a 48 horas, va a haber una producción de free radicals, va a haber el estrés oxidativo, por lo tanto, va a haber excitotoxicidad, ¿no? Va a decir, van a estimular. Generalmente los receptores NMDA y AMPA, habíamos mencionado ya, y va a haber inflamación, ¿no? Estas son las fases, ¿no? Son fases, vamos a ver que tenemos una fase rápida, la latente, la secundaria y la terciaria, ¿no? En cada uno va a ir apareciendo los diferentes, ¿no? Puede haber convulsiones, hay en la secundaria la falla mitocondrial, la citotoxicidad, está en la primera, en la latente y secundaria, la inflamación, el estrés oxidativo, y en la terciaria hay muerte celular tardía, hay remodelación, astrogliosis y reparación, ¿no? Vamos a ir mencionando estas fases, ¿no? Miren, estos son los mecanismos desencadenados después de la que tienen que ver con los colores, ¿no? Ahí tenemos la fase latente, la secundaria en rojo y la en naranja la fase terciaria, ¿no? Donde vamos a ver los mecanismos que generalmente van a existir, ¿no? Ya habíamos mencionado déficit de oxígeno, esa es la fase de hipóxico isquémica inicial azul, ¿no? Donde todos los fenómenos que ocurren, luego viene la fase latente, ¿no? Que es oxigenación tisular y celular, es decir, comienza a recuperarse, ¿no? A recuperarse todos estos son los mecanismos de la asfixia sobre las diferentes fases. Luego tenemos la fase terciaria, ¿no? ¿No? Y que está en naranja, la fase secundaria en rojo, ¿no? Va a haber excitotoxicidad, estrés oxidativo, daño mitocondrial, mecanismos celular y muerte celular, ¿no? Si persiste el daño, después va a haber reparación y generación, ¿no? Acá hay gliosis activa, activación persistente de los receptores proinflamatorios y cambios epigenéticos, ¿no? Nuevamente estamos repitiendo esta fase para que quede claro. La fase aguda, ¿no? Miren, tiene que ver con el ATP, ¿no? Con la hipoxia, va a haber un fallo energético, va a haber despolarización neuronal, va a haber aminoácidos excitatorios, lo que va a provocar excitotoxicidad, ¿no? Y puede haber muerte neuronal, ¿no? Por hipoxia severa. La fase latente, donde ya el paciente les llega oxígeno por la reanimación o de alguna manera, y hay la repercusión
celular, ¿no? Y este también provoca, ¿no? Recuerden que acá tienen que ver esta fase latente va a ser inversamente proporcional al daño, ¿no? Eh, Generalmente va desde las 6 a 24 horas, que va de la primera hora hasta las 6 y 24 horas, puede, ¿no? En realidad esta es una ventana terapéutica donde se podría dar tratamiento, ¿no? Donde se podría dar tratamiento. La fase secundaria, ¿no? Hay un deterioro secundario, aumento en los niveles de lactato, el pH se alcaliniza, autofagia, muerte celular, y va a haber discapacidad neurológica, ¿no? Eh, Esta fase hay daño mitocondrial, ¿no? Hay daño mitocondrial en esta segunda fase, y luego tenemos la fase terciaria, que tiene que ver con los daños permanentes, y esto puede extenderse meses, inclusive años, ¿no? Recuerden que la regeneración del sistema nervioso central a veces deja secuela, igual que en la TB, ¿no? Al inicio aparentemente ya no tiene el bacilo Koch, pero posteriormente se van dando las secuelas, ¿no? Esto puede haber persistencia de alcalosis cerebral láctica, hay mecanismos lesivos como la gliosis, activación de los receptores inflamatorios y cambios epigenéticos, ¿no? Que van a hacer que el daño se vuelva mayor y crónico, ¿no? Este es un resumen de los indicadores: alga menos de 3, estadio 3, convulsiones difíciles de tratar, anormalidad neurológica después de 2 semanas, persistencia de algunos problemas, signos ecográficos, también en la tomografía y la oliguria, ¿no? A veces hay necrosis neuronal selectiva, van a comprometer los hemisferios, va a producir convulsiones, daño de los centros respiratorios, va a provocar apnea, trastornos respiratorios, depende de qué zona neuronal se ha comprometido. Anormalidades en las zonas hemisféricas vulvares, puede haber hipotonía, paresias, ¿no? Hay algunas características crónicas, ¿no? Que van a dar parálisis cerebral, déficit cognitivo e inclusive convulsiones, ¿no? Los pacientes que han con convulsiones con epilepsia, ¿no? Hay el estatus marmóreo, que se denomina estatus marmóreo, generalmente cuando hay hipoxia en los ganglios basales, ¿no? Va a dar corea, tetosis, distonía, ¿no? Básicamente como la corea, ¿no? Es una corea secundaria, ¿no? Va a haber signos extrapiramidales, injuria cerebral parasagital adyacente, ¿no? Debilidad muscular, la proximal es más débil que la distal, puede haber cuadriplegia espástica proximal que compromete brazos y piernas, ¿no? En lesiones isquémicas focales y multifocales también puede haber, ¿no? Puede haber hemiparesia espástica, déficit cognitivo y puede haber epilepsia, ¿no? Si hay leucomalacia periventricular, generalmente ocurre en prematuros, hay necrosis de la sustancia blanca, se asocian las infecciones generalmente de tipo crónicas, hay debilidad en las extremidades y puede dar diplegia espástica y cuadriparesia, ¿no? ¿Qué método diagnóstico tenemos? La ecografía, que es menos invasiva, la tomografía, la resonancia magnética y el electroencefalograma. Fácil de detectar, fácil de recordar, ¿no? La ecografía no es invasiva, es barata y está más rápidamente, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos un ecógrafo dentro del servicio que constantemente nos está detectando no solo el tema de encefalopatía hipóxica isquemia, sino la siguiente parte que tiene que ver con la hemorragia intracraneal, ¿no? Esta es la clasificación de Sarnat: leve, moderado y severo, ¿no? El estado mental va a ser hiperalerta, en el 2 va a ser letárgico y en el 3 ya el paciente está comatoso, ¿no? Esta es una encefalopatía, la clasificación clínica: la forma leve, máximo 24 horas de vida; la forma moderada se inicia en las primeras 12 horas de vida, y la forma grave, si es menos de 12 horas, puede haber estupor; a las 24 horas alteraciones, y a la mayor de 24 horas puede llegar a coma, ¿no? Que es la forma más grave, ¿no? Recuerden a lo anterior, lo leve, ¿no? Lo moderado y lo grave, que es comatoso, ¿no? En este acá ya comienzan a ver los trastornos neurológicos, ¿no? No solamente hay alteración de sensorio, ¿no? Del estado de conciencia como en la forma leve, ya acá se van a ver algunas alteraciones motoras, ¿no? Y en la forma grave la tendencia al coma, ¿no? Bueno, esta es la severidad: leve, moderada y severa, ¿no? Nuevamente, para recordarle, menos de 3 días es otra
gradación de la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Y de acuerdo a la gravedad, ¿no? Igual, capacidad para despertar, recuerdan, capacidad para despertar, pero hay alteraciones neurológicas, ¿no? Y acá hay poca reactividad, ¿no? Ya tiene capacidad de despertar, poca reactividad, ¿no? Diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial con encefalopatía hemorrágica o traumática, con la encefalopatía metabólica, con la encefalopatía infecciosa, ¿no? Y con la encefalopatía por intoxicación, ¿no? Eso tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de encefalopatía, ¿no? Este es más o menos la aproximación al recién nacido con indicadores de la asfixia, ¿no? Primero tenemos indicadores perinatales de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y nos da con síntomas o sin síntomas. Sin síntomas lo vigilamos, sino alta, ¿no? Si tiene sintomatología, tenemos que ver si hay sintomatología neurológica y no neurológica. Ahí están comprometidos los otros órganos que habíamos mencionado. En la hematológica hay alteraciones en la coagulación. Y si es neurológica, hay que pedirle pruebas complementarias, ¿no? Electroencefalograma, ¿no? El monitor fetal, ¿no? Evaluaciones neurológicas seriadas, ecografía transfontanelar, ¿no? Marcadores bioquímicos, ¿no? Y vamos a obtener nos va a servir para establecer la gravedad de la encefalopatía hipóxica isquémica y predecir la evolución, ¿no? Y cómo se va a monitorizar posteriormente, ¿no? Signo de mal pronóstico en encefalopatía hipóxica isquémica son el alga persistente, duración de la persistencia de 2 semanas, recuerdan, alteración de la conciencia, apneas, convulsiones, alteraciones en los signos, en las pruebas, ¿no? Electroencefalograma, TAC o la ecografía cerebral. Y tenemos la última parte de la clase, que es la hemorragia intraventricular, ¿no? Bueno, más es en los prematuros, las cifras están ahí. Esto ocurre en las primeras 72 horas de vida, 10 a 20% progresan 24 a 48 horas después. Debe hacerse una ecografía transfrontalera entre el cuarto y séptimo día, lo ideal, ¿no? Debe hacerse a los prematuros. Miren, y vamos a ver las alteraciones, ¿no? Tenemos diagnóstico clínico, ecográfico y estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El que hizo primero la clasificación fue Papili y colaboradores, donde la clasificación subependimaria, es decir, a nivel de ependidimo, el número 12 intraventricular sin dilatación, la 3 con dilatación, la 4 hemorragia de dentro del parénquima, ¿no? Se va introduciendo, ¿no? Algunos aspectos anatómicos, y el sangrado es básicamente la matriz germinal, ¿no? Ahí es donde mayor sangrado en los prematuros. Está ubicada en la zona periventricular y adyacente al cuerpo del núcleo caudado. A la hora que se hace la ecografía es fácil identificarlo de esta zona, ¿no? Por eso que la ecografía es altamente diagnóstica, ¿no? Es una zona metabólicamente activa, está vascularizada y la red vascular que la hace es inmadura, ¿no? Ahí recibe bastante flujo y es una zona sumamente laxa, por eso que se complica. Bueno, ahí están las arterias, sistema venoso y arterial, ¿no? Bueno, generalmente en los niños y adultos se autorregula, pero en los prematuros rápidamente pierden la capacidad de proteger el lecho vascular contra las variaciones de presión arterial, ¿no? Ojo, tengan cuidado eso, puede haber esto de manejo adecuado de los líquidos, sobre todo en los ductus, ¿no? Y esto puede provocar hemorragia intraventricular. Y acá unas fotos en la zona matricial, ¿no? En los ventrículos laterales, ¿no? En el techo del tercer ventrículo, ahí está el sangrado, los coágulos, ¿no? En los cuernos occipitales, miren el sangrado. Bueno, la patogénesis va a haber causas intravasculares, vasculares y extravasculares, ¿no? Intravasculares tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo, o puede haber el trastorno de la coagulación, puede haber un incremento de la presión venosa. En las vasculares hay fragilidad, está ubicada en una zona limítrofe entre el tálamo y las arterias estriadas, por lo tanto hay susceptibilidad exclusiva a lesión hipóxico-isquémica, es decir, la hipóxico-isquémica va a producir la hemorragia, ¿no? Entre el after vascular va a haber sostén deficiente,
va a haber una actividad fibrinolítica aumentada por anticoagulación, disminución de la postnatal de la presión de los tejidos que pueden provocar hemorragia, ¿no? La clasificación, ahí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Intraventricular con dilatación, sin dilatación, grado 4. Y Leven y colaboradores tienen otro tipo de clasificación, sin hemorragia, menos de 1 centímetro, ¿no? Son clasificaciones, ¿no? Dilatación ventricular, esta es la clasificación de la dilatación ventricular y esta es la clasificación cuando hay ya en el parénquima, ¿no? Acá no solamente hay dilatación ventricular, hidrocefalia puede ser posteriormente, sino el sangrado entra dentro del parénquima, ¿no? Las ecografías, el diagnóstico tipo 1, tipo 2, 3, 4, y el sangrado que ya por mediante estudios patológicos, ¿no? Deterioro oral en las primeras horas, ¿no? Generalmente ocurre irritabilidad, dificultad respiratoria y es un bebé que se pone mal, ¿no? Se pone pálido, hay acidosis metabólica, hay el tema de la hipoglicemia, ¿no? Hiperglicemia básicamente por el estrés que hay, puede haber apnea, hipotonía, convulsiones y comienza a ver como hay sangrado, hay fontanela bombada. Hay caída del hematocrito, ¿no? Bueno, a veces se ve este paciente que se deteriora y hay que sospechar que hay una hemorragia, ¿no? Mientras más pequeño, el sangrado ocurre más temprano, ¿no? El HIV diagnóstico se hace, miren, las primeras 24 horas, en tercer al quinto día, entre el 10º al 14 día, y a 28 días que puede ser una hemorragia tardía, ¿no? Generalmente este es el diagnóstico ecográfico, ¿no? La ecografía transfontanela, ¿no? Según la ecografía craneal, vamos a ver igual los 4 grados, ¿no? Los 4 grados, ¿no? Las secuelas neurológicas, ¿no? Extensas, en Volpe se describen todo eso. El manejo es básicamente prevenir la prematuridad, se pueden usar glucocorticoides, manejo óptimo del trabajo de parto para ver que no haya así prematuro, que es importante porque puede provocar aumento de la presión, alteración en los distribuciones dinámicos y algunos usan indometacina, ¿no? El uso de indometacina ha demostrado cierta utilidad, ¿no? Y eso es lo que les quería traer, ¿no? Hoy día, ¿no? No sé si tengan preguntas, alguna duda. No sé si tengan preguntas, chicos, o dudas. Si no hay pregunta, gracias. Doctor, disculpe una Sí, pregunta. dígame, le escucho. Con respecto a la ecografía transfontanelar, ¿sería como un screening también como diagnóstico? Sí, exacto, se le hace ecografía. Nosotros hacemos ecografía transfontanela a todos nuestros prematuros y lo hace el neurólogo. Viene el neurólogo y escanea a todos nuestros prematuros. Justo en el primer día, si es muy prematuro, de acuerdo a las horas mostradas, ¿no? Nosotros tenemos una ecografía dentro del servicio con un traductor especial. Los chicos que hicimos prácticas hoy día vieron que el traductor parece de juguete, pero es neonatal, ¿no? Son unos traductores pequeñísimos y de alta resolución, ¿no? Ese es parte del screening a todo recién nacido prematuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, gracias, chicos. Gracias, doctor. La, la diapositiva las mandaré a sus compañeros. Gracias.